Te advierto que lo que estoy a punto de relatarte no son cuentos inventados, sino algo que sucedió de verdad. Siéntate, apaga las luces y prepárate, porque esto no es una historia cualquiera. Te juro que aquella noche se grabó en mi mente como una pesadilla sin fin. Era una de mis rutas largas, la conocida carretera 666, más conocida como la Ruta del Diablo. Iba conduciendo mi camión cargados de fardos de algodón, cada uno como un pequeño ataúd blando, y el remolque solo iluminaba unos 50 metros delante de mí. El resto quedaba engullido por una oscuridad casi tangible, ese tipo de oscuridad que parece absorber los sonidos y los pensamientos. Eran cerca de las 2 de la madrugada y llevaba ya 12 horas al volante. Mi espalda me dolía, mis párpados se cerraban sin permiso, pero detenerme no era una opción, y menos en ese lugar. La entrega debía llegar antes de las 4 y no había motel abierto en kilómetros. Recordaba a mi hija pequeña que me esperaba en casa con un dibujo y una carta diciéndome: papá, vuelve pronto. Esa imagen me espoleaba a seguir, aunque mis manos apretaban el volante con más fuerza de la que haría falta. La carretera era monótona, asfalto agrietado, líneas amarillas gastadas, curvas traicioneras. Cada kilómetro me acercaba al temido punto 666. Había oído 1000 historias de camioneros que desaparecieron ahí, de sombras que se sentaban en la banquita y luego se desvanecían, de voces que susurraban en la ventanilla. Yo había sido escéptico hasta esa noche. Al cruzar el mojado letrero oxidado del kilómetro 665, sentí un tirón en el motor. El tac-tac del camión se sostuvo un suspiro y luego volvió a rugir con dificultad. Mi pulso se aceleró. Cambié a una marcha más baja y pisé el acelerador suavemente, atento a cualquier novedad. Fue en ese instante, cuando pasé por el kilómetro 666, que mis faros iluminaron algo que no debía estar allí. Un banco de madera, desvencijado, clavado en la banquita como si alguien lo hubiera dejado a propósito. El banco estaba cubierto de polvos y telarañas, con la pintura prácticamente borrada. Me detuve en seco. El motor resonó y el camión se detuvo en medio de la carretera. Respiré hondo. Aunque el aire nocturno me supo a menta y metálico, apagué las luces de cabina para que mis ojos se ajustaran mejor y saqué la linterna del bolsillo. El chasquido de las suelas al salir de la cabina resonó de la nada. Caminé despacio hacia el banco. El viento levantaba el polvo y lo hacía danzar en rayos de luz anaranjada. Al acercarme, descubrí que alguien había tallado su nombre, Samuel, en letra irregular, profunda en la madera. Luego toqué con el dorso de la mano. La textura era áspera, como si alguien se hubiera aferrado a ese banco por desesperación. Mi piel se me erizó. Sentí un murmullo, quizá el motor de un coche lejano. Giré la cabeza, pero para mi mala suerte no había nada, solo un espacio vacío donde debería venirse el desierto. Regresé al camión, el corazón golpeándome las costillas. Allí dentro, la radio emitía un siseo monótono. Ninguna emisora daba señal. Encendí las luces y observé mis manos temblorosas sobre el volante. Un rayo de luna se coló por el parabrisas, proyectando sombras que parecían retorcerse. Arranqué de nuevo y avancé unos metros más. Entonces, el retrovisor me mostró algo imposible. Una silueta pálida de un hombre, de pie junto al banco. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero de la ancha. No distinguía sus rasgos, como si su rostro fuera un hueco. Parpadeé y al volver a mirarlo, la figura ya no estaba.
Mi mente quería negarlo. Estás cansado, solo es eso, pero el temblor no bajaba. Decidí acelerar. El tac del motor cobraba un ritmo aún más extraño, como un latido cardíaco. Aceleré a 80 kilómetros esperando salir de esa maldita curva. Me adentré en una recta interminable, con postes de luz a lo lejos que nunca llegaban a iluminarme. Entonces, el panel de instrumentación parpadeó, las luces altas se apagaron y encendían solas. Un frío profundo se coló por los cristales, el silencio volvió a apoderarse de todo. Pasé el túnel corto y en el interior noté que la temperatura cayó drásticamente. La respiración se me empañó en el parabrisas. Cuando salí, los faros revelaron huellas en el asfalto, huellas de botas idénticas a las que yo llevaba, avanzando en paralelo a mi camión. ¿Cómo habían quedado allí? Paré en seco. Levanté la palanca de cambios, pero el camión quedó atascado. Ni adelante ni atrás. Mi respiración se volvió agitada. Un crujido llegó desde el semirremolque, el chirrido de las bisagras, como alguien arrastrando los pies. Bajé el freno de mano de un tirón y salí corriendo hasta la parte trasera. Tenía la linterna en la mano preparada para alumbrar cualquier monstruo. Tiré de la puerta. El interior a simple vista estaba vacía, pero un susurro gélico llegó desde el interior. «¿Me traes un asiento?», dijo una voz masculina, suave pero con un eco inquietante. Salté atrás y me di vuelta con la linterna temblando. No había nadie. Retrocedí, casi cayéndome sobre la carretera. Al girar la cabeza, vi que el maldito banco, ya no estaba en la banquita. Había desaparecido. El camión cobró vida de pronto. El motor arrancó solo, como impulsado por una fuerza invisible. Me subí de un salto y puse marcha atrás con torpeza. El camión se deslizó unos metros y milagrosamente entró en reversa. Apagué el motor de inmediato. Esperé 30 segundos. Luego encendí de nuevo y puse primera. Avancé despacio con la alerta al máximo. El banco volvió a aparecer ante mis luces. De nuevo al borde de la carretera, clavado en el suelo. Era como si me estuviera siguiendo. Con el corazón en la garganta y los dedos entumecidos, puse el acelerador a fondo y salí disparado. A lo lejos, luces fijas de un peaje abandonado empezaron a dibujarse en el horizonte. Sabía que debía alcanzarlo y encontrar ayuda, aunque intuía que allí no habría nadie más que los ecos de historias macabras. Mientras me acercaba, escuché un golpe seco en la trasera del camión, como si alguien hubiese apoyado la mano contra la chapa metálica. El camión vibró entero. Bajé la ventanilla y grité: «Móstrate, maldito», pero solo el viento respondió. Por fin pasé bajo la mezquita del peaje. Una vieja báscula oxidada y una caseta tapiada dieron la bienvenida. Me detuve y corté el motor. No había faros, no había nadie, solo las sombras alargadas de los postes de luz caídos. Salí con la linterna, amputé al banco y ya no estaba. Era como si todo hubiese sido un espejismo. Volví a sentarme en la cabina, temblando. Miré el reloj. Eran las 4 en punto. Había recorrido 5 kilómetros en 2 horas, apenas unos metros por minuto de la ruta del diablo. Agarré el celular con manos sudorosas, marqué a mi mujer. Llegó tarde, cariño, pasó algo raro. La llamada no se concretó. El tono de marcación moría en silencio. Encendí de nuevo la radio. Esta vez, una emisora tenue surgió de las estáticas. Una canción country lenta y melancólica sonó. Cerré los ojos un segundo y, cuando volví a abrirlos, el maldito banco volvió a aparecerse justo frente a mí.
En el kilómetro 669 me temblaron las manos, apreté el embrague y el camión arrancó en un fugaz sprint. Salí de allí como alba que lleva el diablo, sin mirar atrás. Cada kilómetro que dejaba atrás, el banco retrocedía, hasta que, al fin, la carretera dejó de subir y el 666 quedó atrás. Mis brazos temblaban, pero finalmente aceleré hasta la entrada de la estación de servicio más cercana, donde otros camioneros dormían en sus cabinas, ajenos a mi historia. Esa madrugada dormí en la cabina, con la puerta cerrada con llave. A la mañana siguiente regresé al kilómetro 666, armado con cámara y grabadora. Quise documentarlo todo, quería pruebas, pero al llegar la carretera estaba limpia. No había banco, no había huellas ni susurros, absolutamente nada. Solo el calor del amanecer y el viento que barría el polvo. Nunca entendí qué vi esa noche. Lo único que sé es que hay un banco en el kilómetro 666 donde un tal Samuel, quien quiera que haya sido, espera compañía. Y que ahora, cada vez que conduzco por esa ruta, el sudor me empapa y no me atrevo a mirar el retrovisor, porque sé que, si lo hago, podría encontrarme con la silueta impecable de aquel hombre sombrío, reclamando el siguiente asiento en su maldito banco. Hace un par de años yo era camionero de larga distancia. Llevaba más de 10 años en la ruta y creía haberlo visto todo. Carreteras heladas, tormentas de arena, policías corruptos y asaltos bajo la luna. Pero nada se compara con aquella noche. Recibí el trabajo a última hora, cargas sin etiquetas, destino desconocido, pago el triple. Siempre desconfié de las cargas sin documentación, pero aquella suma me cegó la prudencia. Me dieron un remolque cerrado con candados oxidados. Nadie vio qué había dentro, ni siquiera yo. Solo les dije, mi camión, mis reglas. Arranqué a las 10 de la noche. La cabina olía a diésel y a miedo. La carretera estaba desierta, bordeada de árboles torcidos que parecían estirarse hacia mí con garras de sombras. Mi radio solo recibía estática. A medianoche sentí un golpe seco dentro del remolque. Frené de golpe. El corazón me latía en la garganta. Pensé que algún ladrón que hubiera abierto la puerta trasera, pero al bajar vi que los candados seguían intactos. «Será una viga suelta», murmuré intentando calmarme. Volví a subir al camión, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que mis ojos se cerraban, escuchaba nuevos golpes. Un golpecito como si alguien quisiera salir. Encendí la linterna y la dirigí hacia el cargamento. No había nada, solo oscuridad y el eco de un tamborileo sordo. Al avanzar, la temperatura dentro de la cabina bajó. El aliento se me heló. Entonces escuché un susurro. «Hey, ¿me escuchas?» Mi sangre se heló aún más. Giré la vista. Nadie estaba sentado a mi lado. El espejo solo mostraba la carretera vacía. Subí el volumen a la radio para ahogar ese sonido, pero la estática se convirtió en voces profundas, arrastradas, como si varios hombres gruñeran mi nombre. «Sal de aquí», pensé, pero ninguna fuerza me impulsó a hacerlo. Mi pie nada más presionó el acelerador, casi sin darme cuenta. Horas después, en un peaje abandonado, decidí detenerme. Caminé alrededor del remolque, tratando de encender un cigarrillo, pero el mechero no funcionaba. Entonces, unos metros más allá, vi a una figura difusa, un hombre encorvado, con el traje manchado de grasa y ojos hundidos que brillaban en la penumbra. Cuando lo iluminé con la linterna, desapareció de la nada.
Di unos pasos hacia donde estaba y el aire vibró como si una enorme puerta invisible se cerrara delante de mí. Sentí la presencia de alguien respirándome al oído. «No deberías de estar aquí», susurró una voz. Me di la vuelta con la linterna temblando, pero no vi a nadie. Decidí enfrentar el miedo, subí al camión, crucé la cabina y con la linterna vi el remolque. El candado se dio con un chirrido que retumbó en la noche. Dentro no había cajas ni mercancía, solo un asiento de madera, como de carruaje viejo, cubierto de una espesa capa de polvo. Mis pasos resonaron en el suelo metálico. Entonces noté algo escrito en la pared interior. Soy yo quien lleva este camión. Mi pecho se apretó. ¿Quién? Las linternas parpadearon. Un frío penetrante me recorrió mi espalda. Volví a subir al asiento del conductor con la puerta abierta de par en par. El remolque quedó tenuemente iluminado y una brisa gélica rezó mis brazos desnudos. Arranqué el camión sin mirar atrás. El corazón golpeaba del esternón. Cada kilómetro que pasaba, los golpes dentro del remolque se hacían más intensos, acompasados. Era como un tambor de funeral que marcaba el ritmo de mi pulso. A cada curva sentí un roce en el hombro, como si alguien caminara a mi lado en la estrecha cabina. Encendí todas las luces, faros interiores, hasta las luces de emergencia, pero aquello no ahuyentó a la criatura. Llegué al destino, un cobertizo ruinoso en medio de un páramo. Las luces de un solo farol oscilaban en la entrada. Bajé del camión con la linterna en mano. El remolque estaba cerrado, pero los golpes cesaron cuando arranqué. El silencio absoluto, el aire olía a moho y naftalina. Me asomé por la ventana trasera de la cabina. Vi a una sombra erguida en la puerta del remolque. Sus ojos eran como dos carbones encendidos y su mano sostenía mi linterna. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra habló con un tono venenoso. «Gracias por traerme de vuelta». En ese instante mis rodillas cedieron y caí de bruces al suelo. Sentí un pellizco agudo en la mejilla, como si me susurraran al oído. «Bienvenido a mi viaje eterno». Me desperté horas después, inmóvil en la cabina. El remolque ya estaba vacío y limpio, sin rastros de polvo ni del asiento de madera. Al arrancar el camión noté algo clavado en mi piel, un fragmento de madera estallida, frío como hielo, con una inscripción apenas legible: «Siempre contigo». Desde entonces, cada vez que salgo de noche con carga misteriosa, siento su aliento en mi nuca. La figura del hombre de traje manchado se asoma siempre que me atrevo a mirar en el espejo retrovisor y, en el silencio de la cabina, escucho los ecos de sus palabras. «No podrás sacarte de encima este recuerdo». Ahora te lo cuento y ahora me estremezco cada vez que lo hago. Algunos colegas dicen que fue mi imaginación, el cansancio o una broma del destino, pero yo sé lo que vi. Un pasajero que no pidió permiso para subir, un compañero de ruta que exige compañía eterna. Cuidadito con las cargas sin nombre ni destinos claros. A veces lo que transportas no está en el remolque, sino en tu propia alma. Estaba de ruta con mi camión, una de esas noches interminables en que la carretera parece devorar tu alma. Salí de la terminal a eso de las 10, con el depósito lleno y la espalda dolorida de tanto volante. Era un tramo que conocía bien, 120 kilómetros de asfalto oscuro, sin apenas señalización ni un alma a la vista, pero aquella noche
todo cambió. Desde el primer kilómetro sentí una presión extraña en el pecho. El motor ronroneaba con normalidad, pero los faros apenas iluminaban más allá de 10 metros. A lo lejos, un cartel medio derrumbado anunciaba: "Bienvenidos al tramo 47". Hasta ese punto todo normal, o al menos eso creí. A los 15 minutos, mi radio empezó a chispotear con interferencias. Subí el volumen, solo ruido blanco. Apagué y encendí el motor de nuevo. El silencio regresó, pero la presión en el asiento trasero se hizo latente. La sensación de que alguien o algo me observaba desde el espejo. Giré, pero no había nada. Volví a centrar mi atención en la carretera, pero mi pulso se aceleró. Al kilómetro 20, el calor de la cabina pareció esfumarse. Un escalofrío recorrió mi nuca. Encendí la calefacción al máximo. El aire helado me golpeó la cara. Presioné los parpadeos y, al volver a mirar el espejo, distinguí una forma en contorno humano, erguido, inmóvil. El corazón se me fue a la garganta. Pisé el freno con cuidado y reduje a 50 por hora y volví a mirar, pero no había nada. Seguí conduciendo, intentando racionalizar. Es la fatiga, el reflejo de un árbol, una nube de polvo. Pero mi mente no hallaba consuelo. El motor volvió a crujir. Las ruedas silbaron en el asfalto. Entonces escuché un golpeteo sordo, como si alguien golpeara la carrocería por fuera. Me detuve en seco. El camión quedó en silencio absoluto. Apagué el motor y contuve el aliento. Bajé del asiento con la linterna del celular en la mano. Caminé alrededor del camión, con cuidado de no alejarme demasiado. Alumbré las ruedas, el chasis, el contenedor. Ningún golpe visible, ningún rasguño siquiera. Regresé al volante, el corazón aún latiéndome a 1000. Volví a arrancar y retomé la marcha, pero el golpeteo se repitió de la nada, esta vez acompasado, como dando golpes en la puerta. Toc, toc. Era tan regular que parecía un metrónomo. Miré al retrovisor. La sombra estaba más cerca, como casi rozando el vidrio. Me obligué a no girar el cuello. Apreté el volante con fuerza. Avancé otros 10 minutos sin interrupciones, hasta que, al iluminar un pequeño puente de hierro, vi a lo lejos una figura al lado de la carretera. Parecía un camionero de pie junto a un camión viejo y oxidado. Su silueta se recortaba contra la tenue luz del cielo nocturno. Reduje la velocidad hasta detenerme por completo junto a él. Bajé la ventanilla un poco. «Buenas noches», dije con voz áspera. «¿Necesitas ayuda?». No respondió. Agaché la cabeza para verle el rostro, cabizbajo, cubierto por la visera de una gorra gastada. Extendí la mano, pero sentí el aire vibrar a mi alrededor, como si el viento se hiciera más pesado. El eco de mis propias palabras resonaba en la soledad del valle. Volví a mirar al camión que estaba detrás. El remolque no tenía luces, la pintura descascarada. Entonces el hombre alzó la cabeza lentamente y me miró, o al menos yo creí que me miraba. Al verle el rostro, mi sangre se heló. No había rasgos humanos, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Retrocedí un paso y el crujido del freno en el aire me estremeció. Di vuelta y subí a mi cabina de un salto. Cerré la puerta de un portazo y arranqué el motor con un rugido. Pisé el acelerador a fondo y salí disparado de ese maldito lugar, dejando atrás a aquella figura. Por el retrovisor vi cómo el hombre levantaba la mano con un gesto de despedida. Aunque tenía la palma manchada de óxido, mi pecho explotaba en un grito contenido.
Recorrí el resto del tramo a 120 kilómetros por hora, esquivando baches y sombras cruzando la carretera. El golpeteo había cesado, pero el sudor frío bajaba por mi espalda. Al fin, la salida del tramo apareció como un salvavidas. Un letrero luminoso anunciaba: próxima estación, 10 kilómetros. Pisé con fuerza el freno y reduje a 40. Me detuve un momento bajo la única farola del lugar y encendí un cigarrillo. Temblaba sin control todo ese tiempo. Saqué el teléfono para llamar a la policía, pero para mi mala suerte no hubo señal. Intenté marcar a mi despacho. Me salía línea ocupada. Guardé el móvil y miré al espejo. Nada, solo mi reflejo pálido con los ojos desorbitados. Di una última calada y sin pensarlo, subí de nuevo a la cabina y reemprendí el viaje hacia la ciudad más cercana. Al amanecer, llegué al patio de la empresa con las manos agarrotadas. Al detener el motor, un compañero se acercó y me preguntó por qué había tardado tanto. Quise contarle, explicarle aquel horror, pero las palabras se agotaron en mi garganta. Solo le alcancé a decir: vi algo, a alguien, y no era de este mundo. Desde entonces, cada vez que paso por este tramo solitario, mi espejo retrovisor me devuelve la imagen de aquella sombra, y aún con la luz del día, juro que susurraba mi nombre.